El colectivo frenó de golpe en la esquina de Corrientes y Callao, lanzándome contra el asiento delantero. Sentí el impacto en las rodillas mientras mi celular salía volando. Cuando lo recogí del piso, la pantalla estaba partida en dos, como mi vida en ese momento. «Perdón, señorita», murmuró el chofer, mirándome por el espejo. No contesté. Apreté los labios y respiré hondo. Era solo una pantalla rota, pero después de lo que había pasado esa mañana en la oficina, parecía una señal más del universo diciéndome que todo se estaba desmoronando. 2 horas antes, Marcelo, mi jefe durante los últimos 5 años en la editorial, me había llamado a su despacho. Lo conocía lo suficiente para saber que algo andaba mal. Tenía esa expresión forzada, la sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lucía, vos sabés que la situación está complicada», comenzó, jugando con el lapicero que siempre llevaba en el bolsillo. «Los números no cierran y tenemos que hacer recortes». Ya había escuchado rumores, claro. La editorial no vendía como antes. Los libros digitales, la crisis económica, la gente que ya no leía, todas excusas que repetían en las reuniones. «¿Me estás echando?», pregunté directamente. No tenía ganas de dar vueltas. Marcelo dejó el lapicero y me miró por fin. «No lo veas así, Che. Es una reestructuración. Te vamos a dar una indemnización correcta, como corresponde». Sentada en ese colectivo, con el celular roto en la mano, repasé mentalmente la lista de gastos que tenía por delante. El alquiler del departamento en Almagro que había aumentado 3 veces en el último año. Las cuotas de la maestría que había empezado en la UBA. Los remedios de mamá en Córdoba. Un nudo se formó en mi garganta. Me bajé en la parada siguiente, aunque todavía faltaban 5 cuadras para llegar a casa. Necesitaba caminar, sentir el aire fresco de junio en la cara. El cielo amenazaba lluvia, pero no me importaba mojarme. Pasé frente a Las Violetas, esa confitería histórica donde solía ir con Pablo antes de que decidiéramos que necesitábamos un tiempo. Otro eufemismo, otro fracaso que sumar a la lista. Al llegar a mi edificio, la portera me detuvo. «Señorita Lucía, llegó esto para usted», dijo, entregándome un sobre. Era de la inmobiliaria, seguramente otro aumento. Lo guardé en el bolso sin abrirlo. Ya tendría tiempo para malas noticias. Mi departamento era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interno donde la señora del 2 de Grau Abad cultivaba plantas aromáticas. El aroma de albahaca y romero subía hasta mi ventana cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Ese día, sin embargo, solo olía a humedad y a la comida que algún vecino estaba preparando. Me desplomé en el sofá y miré el techo descascarado. 32 años y volviendo a empezar, pensé. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero la sequé rápido. No iba a servirme de nada ponerme a llorar. El ruido del celular me sobresaltó. A pesar de la pantalla rota, funcionaba. Era un mensaje de mi amiga Valeria. ¿Viste el aviso que publicó Mercedes? Parece que están buscando gente para su proyecto. Te lo mando. Abrí el enlace con desgano. Mercedes había sido compañera nuestra en la facultad, pero hacía años que no hablaba con ella. Según Valeria, había montado una librería café en San Telmo, que estaba funcionando bien. El aviso era simple. Buscaban a alguien con experiencia editorial para gestionar eventos literarios y un club de lectura. El sueldo era menor que el que tenía, pero incluía comisiones por ventas. «¿Qué pensás?», insistió Valeria. «Deberías llamarla». Dejé el celular a un lado. La idea de empezar de nuevo en un lugar desconocido, con gente nueva, me agotaba solo de pensarlo. Por otro lado, ¿qué alternativas tenía? Abrí la heladera buscando algo para comer. Solo quedaba un yogur vencido, unos tomates a punto de pudrirse y medio limón. Mi vida era como esa heladera, vacía y con lo poco que quedaba en mal estado. Tomé una decisión. Agarré el celular y le escribí a Mercedes. No perdía nada con intentarlo. Me respondió casi de inmediato, proponiéndome una entrevista para el día siguiente. Esa noche, sentada en el balcón con un mate amargo, observé las luces de la ciudad. Buenos Aires nunca dormía, siempre reinventándose, sobreviviendo a crisis tras crisis. Quizás yo también podía reinventarme. Abrí el sobre de la inmobiliaria, preparándome para lo peor. Pero no era un aumento. Era un aviso de que el dueño quería vender el departamento. Tenía 3 meses para dejarlo. Me reí. Una risa amarga que se convirtió en algo más auténtico después de unos segundos.
Era absurdo. Todo se derrumbaba al mismo tiempo, como si la vida hubiera decidido darme una limpieza general. Trabajo, casa, relación, todo lo que creía estable se esfumaba. Miré las estrellas, apenas visibles entre la contaminación lumínica de la ciudad, y tomé otro sorbo de mate. Mañana sería otro día. Mañana vería a Mercedes, y quizás, solo quizás, esta caída en picada era exactamente lo que necesitaba para comenzar a volar. ¿Café solo o cortado?, preguntó Mercedes mientras me guiaba entre las mesas de su librería. El lugar era más acogedor de lo que había imaginado. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes desde el piso hasta el techo, y pequeñas mesas redondas se distribuían por el espacio central. En un rincón, un sillón gastado y un par de puffs invitaban a sentarse a leer. Olía a café recién molido y a papel, esa mezcla inconfundible que siempre me había hecho sentir en casa. «Cortado, por favor», respondí, dejando mi bolso en una silla. Mercedes había cambiado poco desde la facultad. Seguía llevando el pelo corto, aunque ahora tenía algunas canas que no se molestaba en disimular. Su energía, sin embargo, parecía haberse multiplicado. «Este lugar es hermoso», comenté, observando los detalles. Las lámparas de cobre, los carteles con citas de escritores argentinos, los gatos de cerámica que se escondían entre los libros. «Gracias. Me costó sangre, sudor y varios préstamos». Rió mientras preparaba nuestros cafés en la máquina detrás del mostrador. «Pero es mío. Bueno, mío y del banco por unos años más». Me contó cómo había dejado su trabajo en una multinacional para abrir letras y café, aprovechando la indemnización y algunos ahorros. Los primeros meses fueron durísimos, pero ahora, 2 años después, el negocio comenzaba a estabilizarse. «Lo que necesito es alguien que se encargue de la parte cultural», explicó, sentándose frente a mí. «Presentaciones de libros, talleres, el club de lectura, todo eso atrae gente, y la gente compra libros y consume en el café». Mientras hablaba, observé a los clientes. Una pareja de jubilados leía el diario compartiendo una media luna. Un chico con auriculares tecleaba en su computadora. 2 mujeres discutían en voz baja sobre un libro que tenían abierto entre las dos. «¿Y qué pasó con tu trabajo en la editorial?», preguntó Mercedes, trayéndome de vuelta a nuestra conversación. Le conté todo. La situación de la empresa, el despido, incluso lo del departamento. No pensaba hacerlo, pero había algo en ella, en su mirada franca, que me hizo sentir que podía ser honesta. «Qué timing de mierda», comentó, sacudiendo la cabeza. «Pero quizás sea una oportunidad. A veces necesitamos que todo se derrumbe para construir algo nuevo». Era el tipo de frase motivacional que normalmente me haría poner los ojos en blanco, pero viniendo de ella, con su librería construida desde cero, sonaba distinto. «No te voy a mentir», continuó. «El sueldo base no es gran cosa, pero las comisiones pueden ser buenas si logras organizar eventos que funcionen. Y tenés libertad creativa total». Esa última parte me interesó. En la editorial, cada propuesta tenía que pasar por tantos filtros que al final quedaba irreconocible. «¿Cuándo necesitas una respuesta?», pregunté. «Mira, tengo otras entrevistas, pero te voy a ser sincera. Me gustó tu perfil. Te doy hasta el lunes para pensarlo. ¿Te parece?». Asentí. Cuando terminamos el café, me mostró el resto del local, incluyendo un pequeño patio trasero con plantas y luces colgantes, donde hacían los eventos en las noches de verano. Podría funcionar, pensé mientras caminaba hacia la parada del colectivo. El sueldo sería un ajuste, pero si las comisiones eran como Mercedes sugería, podría arreglármelas. Lo del departamento era otro tema. Tendría que buscar algo más barato, quizás compartir con alguien. Esa tarde, mientras buscaba alquileres en internet, me llamó mi madre. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con ese tono que usaba cuando intuía que algo andaba mal. «Bien, ma», mentí automáticamente. Lucía... Su voz tenía esa cualidad única, esa capacidad de transmitir «no me mientas», sin necesidad de palabras. Suspiré y le conté todo. A diferencia de lo que esperaba, no se alarmó. «Siempre fuiste buena encontrando soluciones, Luchi», dijo con una confianza que me sorprendió. «Y quizás sea hora de un cambio, ¿no? Llevabas años quejándote de ese trabajo». Era cierto. La editorial había dejado de entusiasmarme hacía tiempo. Me había quedado por comodidad,
por miedo a lo desconocido. Además, añadió, la abuela dejó esa casa en Tigre que nadie usa. Está un poco abandonada, pero podrías quedarte ahí mientras encontrás algo. La casa de mi abuela. No había pensado en ella en años. Una casita sencilla a unas cuadras del río, en un barrio tranquilo de Tigre. La recordaba vagamente. Pisos de madera, una galería con enredaderas, el sonido de los pájaros al amanecer. ¿No la iban a vender?, pregunté sorprendida. Tu tío quiere esperar a que suba más el valor de la zona. Mientras tanto, está ahí, juntando polvo. Le diría bien que alguien la cuide un poco. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todas las posibilidades. ¿Dejar el centro de Buenos Aires por Tigre? ¿Cambiar la seguridad de una editorial establecida por una librería pequeña? Era mucho cambio de golpe. A la mañana siguiente, tomé el tren hasta Tigre. Necesitaba ver la casa, sentir si era una opción real o solo una fantasía nostálgica. El viaje fue tranquilo, con el paisaje cambiando gradualmente de la densidad urbana a zonas más verdes. En la estación de Tigre respiré profundo. El aire era diferente, más limpio, con un leve aroma a río. Encontré la casa sin dificultad. Estaba como la recordaba, aunque más pequeña. Las casas de la infancia siempre parecen más grandes en la memoria. La pintura celeste se descascaraba en algunas partes y el jardín era una jungla en miniatura, pero la estructura parecía sólida. Busqué la llave donde mi madre me había indicado, debajo de una maceta rota. La cerradura resistió un poco, pero finalmente cedió. El interior estaba polvoriento y olía a encierro, pero no había señales de goteras o problemas graves. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas amarillentas. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. En la cocina, las baldosas negras y blancas me recordaron las tardes de verano tomando limonada con mi abuela. En el dormitorio principal, la cama de hierro forjado seguía tan imponente como la recordaba. Me senté en el porche trasero, observando el jardín salvaje. Un colibrí se acercó a investigar una flor silvestre. A lo lejos, podía escuchar el murmullo del río y algunos ladridos de perros. La ciudad parecía muy lejana. Saqué mi celular, todavía con la pantalla rota, y le tomé una foto a la casa. Se la envié a Valeria con un mensaje. Muy loca la idea de mudarme acá. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Estás en Tigre? Espérame ahí. Salgo para allá ahora. Una hora después, Valeria llegaba con 2 cafés y facturas. Esto es un diamante en bruto, declaró después de recorrer la casa. Necesita trabajo, pero ¡qué potencial! Su entusiasmo era contagioso. Mientras comíamos las facturas sentadas en el porche, empecé a ver la casa con otros ojos, no como un refugio temporal, sino como un nuevo comienzo. El trayecto hasta San Telmo sería largo, comenté, pensando en el trabajo con Mercedes. Pero hermoso, respondió Valeria. El tren, el río, y después de tanto tiempo encerrada en oficinas, quizás te venga bien ese momento para leer, pensar. Tenía razón. El viaje diario podía ser una oportunidad, no solo un inconveniente. Esa noche, ya de vuelta en mi departamento en Almagro, tomé 2 decisiones. Le escribí a Mercedes aceptando el trabajo y llamé a mi tío para preguntarle formalmente por la casa. «Me parece perfecto», dijo él. «De hecho, nos haces un favor. Eso sí, vas a tener que encargarte de las reparaciones básicas. La instalación eléctrica está antigua y hay que revisar las cañerías. No sería fácil. Tendría que usar parte de mi indemnización para las reparaciones, ajustarme a un sueldo menor y adaptarme a una vida completamente diferente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de entusiasmo. El lunes siguiente, firmé el contrato con Mercedes y le di la noticia a mi casero. Dejaría el departamento a fin de mes. Las cosas se movían rápido, quizás demasiado rápido, pero ya no había vuelta atrás. La lluvia golpeaba con fuerza contra los vidrios cuando el tren se detuvo en la estación de Tigre. Era mi primer día oficial como habitante del Delta, y parecía que el clima quería darme una bienvenida auténtica. Bajé corriendo los escalones de la estación y me refugié bajo el toldo de un kiosco. «Día complicado para mudarse, ¿no?», comentó el kiosquero, un hombre mayor con una gorra gastada de River. «No me digas», respondí.
mirando las cajas de libros que había dejado en un carrito, ahora protegidas apenas por un plástico. Había contratado a un flete para llevar los muebles más grandes, pero mis libros, mi ropa y mis objetos personales los estaba trasladando yo misma en varios viajes. Este era el último. ¿Para dónde vas?, preguntó el hombre, mientras me vendía un paraguas que costaba el doble de lo que hubiera pagado en el centro, pero que necesitaba desesperadamente. Calle Almirante Brown, cerca del arroyo. El hombre asintió, reconociendo la zona. Toma el 291, te deja a 2 cuadras. O si querés, mi sobrino hace fletes con la camioneta. Te cobro barato. Acepté la oferta. A los 15 minutos, un muchacho de unos 20 años apareció con una camioneta destartalada pero funcional. Me ayudó a cargar las cajas y me llevó hasta la puerta de casa. Me cobró 200 pesos, una ganga considerando la lluvia y el estado de las calles. La casa se veía distinta bajo la lluvia. Más pequeña, más frágil, pero también más mía. En las últimas 2 semanas, había logrado limpiarla a fondo, reparar las goteras más urgentes y pintar el living y mi dormitorio. El resto tendría que esperar. El muchacho del flete, Matías, me ayudó a meter las cajas. ¿Necesitas algo más?, preguntó mirando curioso el interior de la casa. Mi tío tiene el kiosco, pero yo hago de todo un poco. Arreglos, pintura, lo que sea. Pensé en la lista mental de reparaciones pendientes. La canilla que goteaba, las persianas atascadas, el enchufe que no funcionaba. Quizás sí, admití. ¿Me darías tu número? Después de que Matías se fue, me quedé sola en la casa. Mi casa, al menos temporalmente. La lluvia creaba un sonido rítmico en el techo de chapa de la galería. Abrí una de las cajas, saqué una taza y me preparé un té. Luego encontré el pequeño parlante Bluetooth y puse algo de música para combatir el silencio. No conocía a nadie en el barrio, excepto ahora al kiosquero y su sobrino. Mis vecinos más cercanos parecían ser una pareja mayor que vivía a la izquierda y una casa vacía a la derecha, probablemente de fin de semana. El aislamiento era parte del encanto, me dije, aunque una punzada de soledad me atravesó mientras ordenaba los libros en la biblioteca de la sala. Esa noche, acostada en mi cama y escuchando la lluvia, mandé un mensaje a Valeria. Ya estoy instalada. La casa es hermosa, pero se siente rara. Venite cuando puedas. Ella respondió con un emoji de corazón y la promesa de visitarme el fin de semana. Mi primer día de trabajo en Letras y Café fue una montaña rusa. El trayecto desde Tigre hasta San Telmo me tomó casi 1 hora y media. El tren hasta Retiro estaba tan lleno que tuve que hacer el viaje de pie, apretada entre oficinistas y estudiantes. Luego, otro colectivo atascado en el tráfico de la mañana. Llegué 10 minutos tarde, con el pelo húmedo por la llovizna y las mejillas rojas por la carrera desde la parada. Tranquila, me dijo Mercedes al verme entrar agitada. Acá no somos tan estrictos con el horario. Lo importante es que el trabajo salga bien. Me mostró el sistema de ventas. Me presentó a los otros 2 empleados. Jimena, una estudiante de letras que atendía el café, y Daniel, un señor jubilado que se encargaba de los libros. Y me explicó la dinámica de los eventos. Esta semana tenemos la presentación del libro nuevo de Claudia Piñeiro, me informó, señalando un afiche en la pared. Ya está todo organizado, pero quiero que estés para que veas cómo funcionan estas cosas. El día pasó volando. Ayudé a Daniel a organizar una estantería temática sobre novela negra. Aprendí a usar la cafetera cuando Jimena salió a almorzar, y comencé a elaborar una lista de posibles autores para invitar a futuras presentaciones. Cuando cerró la librería, Mercedes me invitó a tomar algo. ¿Cómo estuvo tu primer día?, preguntó mientras compartíamos unas cervezas en un bar cercano. Agotador, pero bien, respondí sinceramente. Me gusta el ambiente, la gente. Es muy distinto a la editorial. ¿Y cómo va la casa nueva? Le conté sobre la lluvia, sobre Matías y su tío, sobre el silencio de la noche. Te vas a acostumbrar, me aseguró. Yo viví en Tigre unos años, cuando era chica. Tiene su encanto, aunque al principio parece otro mundo. El resto de la semana estableció una rutina. Me despertaba a las 5:30, salía a las 6:15, tomaba el tren de las 6:40 y llegaba a la librería alrededor de las 8:15. La vuelta era similar, llegando a casa cerca de las 20:00, agotada pero extrañamente satisfecha.
El jueves fue la presentación del libro de Piñeiro. La librería se llenó de gente, incluyendo a varios periodistas y blogueros literarios. Mercedes me presentó a algunos contactos importantes y tomé nota mental de todo: la disposición de las sillas, la iluminación, el tiempo dedicado a preguntas del público. Lo hiciste bien, me dijo Mercedes al final de la noche, mientras contábamos las ventas. Claudia quedó contenta, y vendimos casi 40 ejemplares. Eso es un éxito para nosotros. El viernes por la noche, finalmente, pude explorar un poco mi nuevo barrio. Caminé hasta la costanera, donde algunos restaurantes ofrecían pescado fresco y música en vivo. Me senté sola en una mesa pequeña y pedí una corvina a la parrilla con limón. Mientras esperaba, observé a las familias, a las parejas, a los grupos de amigos. Todos parecían conocerse, saludarse, compartir chistes internos. El sábado, fiel a su promesa, Valeria vino a visitarme. Trajo una planta para la casa, para que tenga vida, dijo, y una botella de vino. Pasamos la tarde pintando la cocina de un amarillo suave, y luego caminamos hasta el río para ver la puesta de sol. Es precioso, comentó Valeria, mientras observábamos cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. Diferente, pero precioso. A veces me pregunto si no me precipité, confesé, las dudas aflorando después de una semana intensa. Todo cambió tan rápido, pero te veo bien, dijo ella, apretando mi mano. Cansada, sí, pero con una chispa que hacía tiempo no veía. Quizás tenía razón. Esa noche, mientras Valeria dormía en el sofá cama que había instalado en el living, salí al porche a mirar las estrellas. Eran mucho más visibles aquí que en el centro de Buenos Aires. El domingo, después de que Valeria se fue, me dediqué a ordenar las últimas cajas y a hacer una lista de compras para la semana. La rutina comenzaba a establecerse, pero seguía sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín frontal, una voz me sorprendió. Así que vos sos la nueva vecina. Me giré para encontrarme con una mujer de unos 60 años, pelo gris recogido en un rodete y ojos vivaces. Soy Carmen, se presentó, extendiendo una mano. Vivo allá, señaló la casa de la izquierda. Lucía, respondí, estrechando su mano. Un gusto. Te vi llegar el otro día con la lluvia, comentó. Pensé en acercarme, pero mejor esperar a que te instales. ¿Querés pasar a tomar unos mates? Acepté, sorprendida por la invitación. La casa de Carmen era cálida y estaba llena de plantas. Su esposo, Antonio, un hombre callado pero amable, leía el diario en un sillón junto a la ventana. Me contaron que llevaban 40 años viviendo en el barrio, que habían visto todos sus cambios. Antes esto era más tranquilo, explicó Carmen. Ahora vienen muchos turistas los fines de semana y están construyendo esos condominios cerrados por todos lados. Pero sigue siendo un buen lugar para vivir. Me advirtieron sobre las crecidas del río, me recomendaron almacenes donde comprar más barato y me ofrecieron ayuda si necesitaba cualquier cosa. Los vecinos acá nos cuidamos, dijo Antonio, en una de sus pocas intervenciones. No es como en el centro, donde ni sabes quién vive al lado. Cuando volví a casa, con la promesa de devolver la invitación pronto, sentí que algo había cambiado. Seguía siendo una recién llegada, pero ya no me sentía completamente ajena. Esa noche, preparando las cosas para la semana laboral, recibí un mensaje de Mercedes. ¿Cómo estás para organizar un ciclo de poesía el mes que viene? Tengo algunos contactos que podrían participar. Miré por la ventana. La luna se reflejaba en el agua del arroyo cercano. Los grillos cantaban en el jardín. A lo lejos, el sonido apagado de un motor de lancha. Me encantaría, respondí. Tengo algunas ideas para comentarte mañana. Apagué las luces y me acosté, escuchando los sonidos de mi nueva vida. El techo seguía necesitando reparaciones. El viaje al trabajo era agotador, y todavía sentía esa extraña mezcla de entusiasmo y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El olor a café y a papel se mezclaba con el murmullo expectante de la gente. Eran las 7:30 de la tarde, y Letras y Café estaba a punto de inaugurar su primer ciclo de poesía. Mi primer ciclo, mi primer gran proyecto, desde que había empezado a trabajar con Mercedes. ¿Nerviosa?, me preguntó Jimena mientras acomodaba las últimas sillas. Un poco,
admití, ajustando el micrófono en el pequeño escenario improvisado. ¿Y si no viene nadie más? Ya había unas 15 personas, pero el espacio estaba preparado para 30. Los primeros en llegar eran mayormente jubilados, habituales de la librería, y algunos estudiantes que probablemente buscaban un lugar cálido para pasar la tarde sin gastar mucho. Van a venir, me aseguró Jimena. Los jueves siempre se llena más tarde, cuando la gente sale del laburo. Tenía razón. A las 8 menos cuarto, cuando estaba a punto de dar inicio al evento con los asientos medio vacíos, la puerta se abrió y entró un grupo de 7 u 8 personas. Luego otro grupo, y algunas personas sueltas. En 10 minutos, no quedaba ni un asiento libre. Una sensación de orgullo me recorrió la espalda mientras subía al pequeño escenario para presentar a los poetas invitados. Las redes sociales, los afiches que había diseñado, los contactos de Mercedes y los míos propios de la editorial, todo había funcionado. Buenas noches y gracias por venir a esta primera noche de Versos Compartidos. Comencé, la voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. Hoy tenemos el honor de recibir a 3 voces de la poesía contemporánea argentina. El evento fluyó como había planeado. Los 3 poetas leyeron sus obras, hubo un espacio para preguntas, y luego un momento más informal donde la gente compró libros, pidió autógrafos y conversó con un vino en la mano. Mercedes se acercó cuando casi todos se habían ido. Fue un éxito, dijo, chocando su copa contra la mía. Y es todo mérito tuyo, Lucía. Tenés un don para esto. No era solo amabilidad. Las ventas habían superado lo esperado, y varios asistentes preguntaron por la próxima fecha antes de irse. Me quedé hasta tarde ayudando a limpiar, con una sensación de realización que no experimentaba desde hacía años. En la editorial, mi trabajo se diluía en una maquinaria más grande. Aquí, podía ver el resultado directo de mis esfuerzos. Cuando finalmente salí, pasadas las 11, me di cuenta de que había perdido el último tren a Tigre. Suspiré, resignada a tomar un taxi que se llevaría buena parte de lo que acababa de ganar. ¿Problemas?, preguntó Daniel, el empleado mayor, mientras cerraba la librería. Perdí el tren, expliqué. Voy a tener que tomar un taxi hasta Tigre. Daniel pareció pensarlo un momento. Si querés, te puedo alcanzar hasta Núñez. Yo voy para Villa Urquiza. Desde Núñez podés tomar el 60, que te deja cerca de la estación de Tigre. Acepté agradecida. Durante el viaje, Daniel me contó que había trabajado 40 años en una imprenta antes de jubilarse. La librería era su forma de mantenerse conectado con los libros, como él decía. Siempre quise abrir mi propia librería, confesó mientras conducía por la avenida casi vacía, pero nunca me animé. Por eso admiro lo que hizo Mercedes y lo que estás haciendo vos. ¿Yo?, pregunté sorprendida. Si apenas estoy empezando. Pero tuviste el coraje de cambiar. Eso es lo difícil. Sus palabras me acompañaron durante el resto del viaje en colectivo, mientras miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que iba quedando atrás. ¿Había sido coraje? ¿O simplemente una reacción desesperada ante las circunstancias? Llegué a casa cerca de la 1 de la madrugada. Estaba agotada pero extrañamente en paz. La casa estaba fresca y silenciosa. Abrí las ventanas para que entrara el aire de la noche y me serví un vaso de agua mientras revisaba los mensajes en mi celular. Valeria me había escrito para preguntar cómo había salido todo. Mi madre también. Les respondí con un breve resumen y una promesa de llamarlas al día siguiente. Había otro mensaje, de un número que no conocía. Soy Matías, el del flete. Mi tío me dijo que preguntaste por mí para unos arreglos en tu casa. Cuando quieras, avísame y paso. Recordé la lista de reparaciones pendientes. La pérdida de agua en el baño, algunas maderas podridas en la galería, la puerta que no cerraba bien. Le respondí que podía pasar el sábado, si le quedaba cómodo. El ciclo de poesía se convirtió en un evento quincenal fijo en letras y café. Después del éxito inicial, Mercedes me dio más libertad y un pequeño presupuesto para organizarlo. Cada edición tenía un tema diferente: poesía de mujeres, poesía urbana, poesía del interior, poesía y música. En la 4ª edición, dedicada a nuevas voces, incluí un espacio para que cualquiera pudiera leer sus propios poemas. No esperaba mucha participación, pero para mi sorpresa, se anotaron 12 personas. Algunos eran buenos,
otros no tanto, pero todos leían con una pasión que conmovía. Al final de esa noche, uno de los participantes se acercó mientras guardaba los equipos. «Gracias por hacer esto», dijo. Era un hombre de unos 40 años, con aspecto de profesor universitario. «Hace años que escribo y nunca me había animado a leer en público. Lo hiciste muy bien», le aseguré, recordando sus versos sobre el río y las islas. «Soy Ernesto», se presentó tendiéndome la mano. «Vivo en Tigre también. Te vi en el tren alguna vez». Lo miré con más atención. Me pareció vagamente familiar. Quizás lo había visto en la estación o en alguno de los comercios del barrio. «Lucía», respondí, estrechando su mano. «¿Cómo sabes que vivo en Tigre? Te escuché mencionarlo mientras hablabas con la chica de la barra», explicó, un poco avergonzado. «No es que estuviera espiando, pero tengo buen oído». Me contó que era profesor de literatura en un secundario de San Fernando y que vivía en Tigre desde siempre. Cuando terminé de ordenar, me ofreció acompañarme a la estación. Durante el viaje en tren, conversamos sobre libros, sobre la vida en el Delta, sobre la experiencia de leer poesía en público. Era fácil hablar con él, sin esa tensión que suele acompañar las primeras conversaciones. «Mi estación es la próxima», dijo cuando el tren se acercaba a San Fernando. «Pero quizás... ¿te gustaría tomar un café algún día? Conozco un lugar muy lindo cerca del río». Lo pensé un momento. No estaba buscando nada romántico, pero me vendría bien conocer a más gente en la zona. «Claro», respondí. «¿El sábado?» Intercambiamos números y Ernesto bajó en su estación, con una sonrisa amplia y una promesa de escribirme para confirmar. El sábado por la mañana, Matías vino a revisar las reparaciones pendientes. Era más competente de lo que su juventud sugería. Revisó la cañería del baño, arregló la puerta y me dio un presupuesto para renovar la galería. «La madera está muy dañada», explicó, señalando los postes que sostenían el techo. «Hay que cambiarla antes de que empiece la temporada de lluvias fuertes». El presupuesto era razonable, pero aún así representaba un gasto importante. Le dije que lo pensaría. Cuando Matías se fue, me preparé para mi encuentro con Ernesto. No lo consideraba una cita, pero aún así elegí con cuidado mi ropa. Un jean, una remera suelta y un saco liviano. El lugar que había sugerido estaba a orillas del río, en una zona que todavía no conocía bien. El café resultó ser una casona antigua reformada, con mesas en un muelle que se adentraba en el agua. Desde nuestra mesa se veía el tráfico de lanchas y catamaranes que conectaban las islas con el continente. «Vengo acá desde chico», comentó Ernesto mientras tomábamos un café. «Mi abuelo tenía una casa en la isla de enfrente y parábamos a comprar provisiones en este muelle». Me contó historias del Delta, de crecidas históricas, de familias isleñas que vivían prácticamente aisladas, de la flora y fauna única de la zona. Sabía tanto del lugar que me hizo sentir una extraña, a pesar de llevar ya casi 2 meses viviendo allí. «Perdón si te abrumé con tanta información», dijo al notar mi silencio. «Es que me entusiasma que alguien se interese por esta zona. La mayoría de la gente nueva viene de paso, o solo los fines de semana». «No, está bien», respondí. «Es interesante. Yo todavía estoy descubriendo el lugar. Cuando nos despedimos, quedamos en volver a vernos. No había sido una cita memorable, pero tampoco había sido mala. Ernesto era amable, inteligente, y conocía la zona como la palma de su mano. Quizás no había chispas románticas, pero podía ser un buen amigo. De regreso a casa, decidí caminar por la costanera en lugar de tomar el colectivo. El día estaba despejado, con ese aire fresco que solo se siente cerca del agua. Familias enteras paseaban, parejas compartían mates, grupos de amigos reían alrededor de asados improvisados. Un nudo se formó en mi garganta. Pese a mis avances en el trabajo, pese a los vecinos amables, pese a Ernesto y Matías y el kiosquero de la gorra de River, seguía sintiéndome una extraña, como si hubiera un código secreto de pertenencia que yo no conocía. Pasé por el kiosco a comprar algo para la cena. El hombre me reconoció de inmediato. «¿Cómo va esa casa?», preguntó mientras me cobraba un paquete de fideos y una lata de tomates. «Mejorando de a poco», respondí. «Su sobrino está ayudándome con las reparaciones. Matías es un buen pibe», asintió. «No como los otros vagos de por acá». Antes de irme, añadió una barrita de chocolate a mi compra. «Invita a la casa», dijo, guiñándome un ojo.
Para los nuevos vecinos. Era un gesto pequeño, pero me hizo sonreír todo el camino a casa. Quizás pertenecer no era cuestión de un código secreto, sino de estos pequeños momentos de conexión. El pronóstico meteorológico llevaba días anunciándolo, pero aún así me tomó por sorpresa. Alerta por crecida del río Luján y sus afluentes, decía el mensaje que apareció en mi celular mientras desayunaba. Se recomienda a los vecinos de las zonas ribereñas tomar precauciones. Miré por la ventana. El cielo estaba gris, pero no llovía. El arroyo cercano a casa parecía tranquilo, apenas un poco más alto que de costumbre. No parecía algo para preocuparse. Igual, antes de salir hacia la estación, decidí preguntarle a Carmen. Si alguien sabía sobre crecidas, era ella. «¡Ay, nena!», exclamó cuando le mencioné el tema. «¿No levantaste nada todavía? Mira que cuando el río se desborda, no avisa». Me explicó rápidamente qué hacer. Levantar los muebles, los electrodomésticos, cualquier cosa de valor. Colocar bolsas de arena en las entradas si las conseguía. Y, sobre todo, tener lista una valija con lo esencial, por si había que evacuar. «Pero si no está lloviendo», protesté débilmente. «El agua viene de arriba, de Escobar, de Campana», respondió con paciencia. «Allá llovió muchísimo estos días. El agua tarda en llegar, pero cuando llega no perdona. Llegué tarde al trabajo ese día. Mercedes, comprensiva como siempre, me dijo que no me preocupara y que volviera a casa temprano si era necesario. Mi tía vive en el Delta», comentó. «Cada tanto tiene que evacuar. Es parte de vivir ahí». Durante todo el día, mientras atendía clientes y preparaba el próximo evento de la librería, no pude evitar revisar constantemente las noticias en el celular. Las actualizaciones no eran alentadoras. El río seguía creciendo y se esperaba que alcanzara niveles críticos durante la noche. A las 5 de la tarde, recibí un mensaje de Matías. «¿Necesitas ayuda para preparar la casa? Puedo pasar cuando termine mi turno». Le respondí agradecida, aceptando su oferta. Minutos después, otro mensaje, esta vez de Ernesto. «¿Todo bien con la alerta de crecida? Cualquier cosa, me avisas». Salí del trabajo una hora antes y tomé el primer tren disponible. Cuando llegué a Tigre, la situación había cambiado notablemente. El río estaba visiblemente más alto, y el agua comenzaba a filtrarse en las calles más cercanas a la costa. Algunos vecinos ya colocaban bolsas de arena frente a sus casas. Otros cargaban pertenencias en vehículos. Carmen estaba en la puerta de su casa cuando pasé. Me hizo señas para que me acercara. «Te guardé estas», dijo, señalando una pila de bolsas de arena. «Antonio fue a buscarlas a la municipalidad. Hay que ponerlas en las entradas». Agradecí el gesto y le pregunté si necesitaba ayuda. «Nosotros ya estamos acostumbrados», respondió. «Esta es la tercera crecida del año. Anda a ocuparte de tu casa, que Matías ya está ahí esperándote». Efectivamente, Matías estaba en mi jardín, organizando más bolsas de arena. «Mi tío me prestó la camioneta», explicó. «Traje algunas cosas que te pueden servir». Con su ayuda, pasamos las 2 horas siguientes preparando la casa. Levantamos los muebles sobre ladrillos, colocamos las bolsas de arena en puertas y ventanas bajas y subimos al ático todo lo que pudimos. La heladera fue lo más difícil. Pesaba tanto que casi nos caemos tratando de subirla sobre una tarima improvisada. «¿Tenés dónde ir si hay que evacuar?», preguntó Matías cuando terminamos. «Puedo ir a lo de una amiga en la ciudad», respondí, pensando en Valeria. «Toma», dijo, entregándome un papel con un número anotado. «Es el teléfono de mi vieja. Vive más arriba, en una zona que nunca se inunda. Si necesitas un lugar, llámala». Agradecí el gesto y le ofrecí pagarle por su ayuda, pero se negó. «Los vecinos nos ayudamos», dijo, repitiendo casi exactamente las palabras de Antonio. «Cuando puedas, me devuelves el favor». Después de que Matías se fue, me senté en el porche a esperar. La tarde caía, y con ella una llovizna fina que pronto se convirtió en un aguacero. El nivel del agua en la calle subía visiblemente. El celular sonó. Era Ernesto. «¿Cómo va todo?», preguntó. Le conté que había preparado la casa lo mejor posible. «¿Querés que pase a buscarte? Mi casa está en una zona alta. Podés quedarte hasta que baje el agua». Dudé un momento. Apenas conocía a Ernesto, pero la perspectiva de pasar la noche sola en una casa potencialmente inundada
No era alentadora. Te aviso si la cosa se pone fea, respondí finalmente. Por ahora creo que estamos bien. A las 9 de la noche, el agua ya llegaba al primer escalón del porche. La lluvia continuaba, implacable. Las luces parpadeaban, amenazando con dejarme a oscuras en cualquier momento. Preparé la valija que Carmen me había aconsejado. Documentos, algo de ropa, medicamentos básicos, mi computadora y una botella de agua. A las 10, el agua subió otro escalón. Las luces finalmente se fueron. En la oscuridad, iluminada solo por la pantalla del celular, tomé una decisión. Le escribí a Ernesto. ¿Sigue en pie tu oferta? Media hora después, un bote pequeño se acercaba a mi casa. Ernesto, con un impermeable amarillo, remaba con dificultad contra la corriente. «¡Vamos!», gritó desde abajo. «El agua sigue subiendo». Cerré la casa lo mejor que pude. Tomé mi valija y bajé cuidadosamente los escalones del porche, que ahora eran casi invisibles bajo el agua turbia. Ernesto extendió una mano para ayudarme a subir al bote. El trayecto fue lento y aterrador. Las calles se habían convertido en canales, y la corriente era traicionera. Objetos flotantes golpeaban el bote, ramas, botellas, un zapato solitario. Pasamos frente a casas con las luces de emergencia encendidas, donde se veían siluetas moviéndose tras las ventanas. Otras estaban completamente a oscuras, abandonadas. La casa de Ernesto estaba en una loma, varios metros por encima del nivel habitual del río. Era más grande que la mía, de estilo colonial, con una galería amplia que rodeaba todo el frente. Cuando llegamos, una mujer mayor nos esperaba en la puerta con toallas secas. «Mi madre, Elena», presentó Ernesto. «Mamá, ella es Lucía, la chica de la librería». Elena me recibió con una calidez que no esperaba. Me ofreció ropa seca, una taza de té caliente, y me mostró la habitación de huéspedes donde podría pasar la noche. «Preparé la cama con sábanas limpias», dijo. «El baño está al fondo. Hay toallas en el armario. Cualquier cosa que necesites, me avisas». Una vez sola en la habitación, me permití un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente fluyeron. No era solo por la inundación, sino por todo. El trabajo perdido, la mudanza, la sensación constante de estar a la deriva. Después de darme una ducha caliente y cambiarme, me sentí mejor. Cuando salí, Ernesto y Elena estaban en la cocina, escuchando la radio. «Dan informes cada hora», explicó Ernesto. «Por ahora dicen que el agua seguirá subiendo hasta la madrugada». Elena había preparado una cena sencilla: tortilla de papas, ensalada y pan casero. Mientras comíamos, les conté cómo había terminado viviendo en Tigre, la casa de mi abuela, el trabajo en la librería. «Es bueno ver que la casa tiene vida de nuevo», comentó Elena. «Pasé tantas veces por ahí y siempre me daba pena verla abandonada». «¿Conocía a mi abuela?», pregunté, sorprendida. «Este pueblo era más chico antes», respondió con una sonrisa. «Todos nos conocíamos. Tu abuela venía a comprar pan a la panadería de mi familia. Era extraño pensar que estas personas habían conocido a mi abuela, que formaban parte de una historia que yo apenas empezaba a descubrir». Elena me contó anécdotas del barrio, de cómo era antes, de las inundaciones históricas que habían sufrido. «En el 89 el agua llegó hasta acá», dijo, señalando una marca en la pared de la cocina. «Tuvimos que irnos todos al club, que está en la parte más alta. Estuvimos una semana viviendo ahí, toda la comunidad junta. Después de la cena, Ernesto salió a revisar el nivel del agua. Volvió empapado, pero con buenas noticias. Parecía que había dejado de subir. «Igual vamos a tener que esperar hasta mañana para ver cómo está tu casa», advirtió. «A veces, cuando el agua empieza a bajar, es cuando causa más daños». Esa noche, acostada en una cama desconocida, escuchando la lluvia golpear contra el techo, reflexioné sobre lo rápido que puede cambiar todo. Hacía solo 4 meses. Mi vida era predecible, estable. Ahora, cada día traía una nueva sorpresa, un nuevo desafío. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. El agua había bajado considerablemente, aunque todavía cubría las calles hasta los tobillos. Ernesto me prestó unas botas de goma para ir a revisar mi casa. El daño no fue tan grave como temía. El agua había entrado, pero solo unos centímetros.
Los muebles que habíamos levantado estaban intactos. Lo peor era el barro que cubría todo y el olor a humedad que impregnaba el ambiente. Podría haber sido mucho peor, comentó Ernesto mientras me ayudaba a abrir ventanas para ventilar. La última grande, la del 2014, el agua llegó hasta el techo en algunas casas. Carmen y Antonio vinieron a verme. Traían baldes, escobas y lavandina para ayudar con la limpieza. «¿Ves? Te dije que la zona tiene sus cosas», dijo Carmen, sin rastro de «te lo dije» en su voz. «Pero también tiene esto. Gente que se ayuda. Pasamos el día limpiando. Otros vecinos se acercaron, algunos que ni siquiera conocía. Cada uno aportaba algo: herramientas, productos de limpieza, comida para los que trabajaban. A media tarde, un grupo de jóvenes llegó con más bolsas de arena, por si volvía a llover. El tío de Matías apareció con café caliente para todos. «Las siguientes 48 horas son críticas», explicó, señalando el cielo todavía nublado. «Si vuelve a llover fuerte, el agua puede subir de nuevo». Mercedes me escribió para saber cómo estaba. Le conté la situación y me dijo que no me preocupara por venir a trabajar hasta que todo estuviera resuelto. «La librería puede esperar», aseguró. «Lo importante es que estés bien vos y tu casa». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el porche recién limpio. Estaba agotada, pero había una extraña satisfacción en ese cansancio. Por primera vez desde que me había mudado, sentía que pertenecía a este lugar. No por la casa en sí, sino por las personas que habían aparecido cuando las necesitaba. La inundación, paradójicamente, había construido puentes. El celular sonó. Era Valeria. «Me acabo de enterar», exclamó. «¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido a ayudarte». Le conté todo: la crecida, la evacuación, la ayuda de los vecinos. Le agradecí su preocupación, pero le aseguré que estaba bien. «La próxima vez, llámame», insistió. «No me importa si es a las 3 de la mañana. Lo haré», prometí. «Aunque espero que no haya próxima vez, al menos por un tiempo». Cuando colgué, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad urgente de volver a la ciudad. Esta casa, este pueblo, estas personas, se estaban convirtiendo en mi hogar. Los dedos me dolían de tanto escribir. Llevaba 3 horas tratando de terminar el comunicado de prensa para el primer aniversario de Letras y Café, como centro cultural, no solo como librería. El evento sería en 2 semanas, y aún faltaba confirmar la participación de varios autores. Levanté la vista de la computadora y miré a través de la ventana de la cafetería. La lluvia caía suavemente sobre las calles de San Telmo, formando pequeños charcos que reflejaban las luces de los negocios. Había pasado casi un año desde la inundación en Tigre, y ahora cada vez que llovía, sentía una mezcla de aprensión y nostalgia. «Necesitas un descanso», dijo Mercedes, dejando un café recién hecho frente a mí. «Llevas horas con eso». «Casi termino», mentí, aunque ambas sabíamos que todavía me faltaba mucho. El aniversario era importante, no solo para la librería, sino para mí personalmente. Después de la inundación, Mercedes me había ofrecido más responsabilidades, incluyendo la coordinación de todos los eventos culturales. Era un reconocimiento a mi trabajo, pero también significaba más presión. «Tenemos que hablar de algo», dijo Mercedes sentándose frente a mí con su propia taza de café. «Recibí una propuesta para abrir una segunda sucursal. La noticia me sorprendió. Letras y Café era un negocio modesto, exitoso pero pequeño. Una expansión parecía ambiciosa». «¿Dónde?», pregunté, cerrando la computadora. «En Tigre», respondió, observando mi reacción. «Cerca de la estación fluvial. El local está disponible a buen precio, y ya tengo algunos inversores interesados». Dejé la taza a medio camino hacia mi boca. «¿En Tigre? ¿En serio?». Pensé en vos inmediatamente. Continuó. «Si aceptas, podrías encargarte de esa sucursal. Serías la responsable, con un equipo propio. Y lo mejor, te quedarías cerca de tu casa». Mi mente comenzó a procesar la información. Una librería en Tigre, bajo mi dirección, sin viajes diarios de casi 2 horas, sin correr para tomar el último tren, trabajando en la comunidad que poco a poco se había convertido en mi hogar. «¿Qué pensás?», insistió Mercedes al ver que no respondía. «Es mucha responsabilidad», dije finalmente.
¿Crees que estoy lista? Mercedes soltó una carcajada. ¿Me estás jodiendo? Transformaste esta librería. Los eventos son un éxito. Las ventas subieron un 30% desde que empezaste. Si alguien puede hacerlo, sos vos. Quedamos en que lo pensaría durante el fin de semana. Pero mientras volvía a casa esa noche, en el tren atestado de gente, la idea iba tomando forma en mi cabeza. No solo era una oportunidad laboral, era la posibilidad de unir las dos partes de mi vida que hasta ahora habían estado separadas, el trabajo y el hogar. Al día siguiente era sábado, y había quedado en ayudar a Carmen con su puesto en la feria de artesanos. Desde la inundación, nuestra relación se había estrechado. Me había enseñado a tejer, y ahora vendíamos algunos de mis intentos más presentables junto con sus creaciones expertas. ¿Una librería acá?, preguntó cuando le conté la propuesta de Mercedes. Sería perfecto. Este pueblo necesita más cultura. No sé si hay mercado suficiente, respondí, acomodando unos gorros tejidos en la mesa. Tigre es más turístico. La gente viene a pasear, a andar en lancha. Pero también vivimos personas reales, intervino Antonio, que rara vez opinaba sobre estos temas. Personas que leen, que les gustaría tener un lugar así cerca. Durante todo el día, mientras atendíamos el puesto, la idea siguió dando vueltas en mi cabeza. A media tarde, decidí dar un paseo hasta la zona que Mercedes había mencionado. Quería ver el lugar con mis propios ojos. La estación fluvial de Tigre siempre estaba llena de actividad. Turistas sacando fotos, familias esperando las lanchas para ir a las islas, vendedores ambulantes ofreciendo choripanes y artesanías. El local que Mercedes había mencionado estaba en una esquina privilegiada, con amplias vidrieras que daban a la calle principal y al muelle. Desde afuera podía imaginarlo: estanterías de madera clara, mesas de café junto a las ventanas, un pequeño escenario para lecturas y presentaciones. Quizás incluso una sección dedicada a libros sobre el delta, su historia, su flora y fauna. Tan concentrada estaba en mis pensamientos que no noté a Ernesto hasta que estuvo a mi lado. ¿Planeando una conquista inmobiliaria?, bromeó, señalando el local vacío. Ernesto y yo habíamos establecido una amistad cómoda después de la inundación. No había surgido el romance que quizás él esperaba al principio, pero nos veíamos regularmente para tomar algo o dar paseos por el río. Le conté sobre la propuesta de Mercedes. Su entusiasmo fue inmediato. «Es una idea brillante», exclamó. «Tigre necesita una librería como la que describís, y estarías cerca, podrías venir caminando al trabajo. Si es que funciona», respondí, todavía dudosa. «Es un riesgo grande. La vida es riesgo», dijo con una sonrisa. «Mira dónde terminaste después de perder tu trabajo en la editorial». Tenía razón, por supuesto. Cada paso que había dado en el último año había sido un salto al vacío. La mudanza a Tigre, el trabajo con Mercedes, incluso las reparaciones constantes en la casa de mi abuela. Nada había sido seguro, y sin embargo, aquí estaba, más plena de lo que había estado en años. Esa noche, sentada en el porche con un mate, tomé una decisión. Le escribí a Mercedes: «Acepto. Hagamos una librería en Tigre». Su respuesta fue inmediata. Sabía que dirías que sí. El lunes comenzamos con los papeles. Las siguientes semanas fueron una vorágine. Entre la organización del aniversario en San Telmo y los planes para la nueva sucursal, apenas tenía tiempo para respirar. Mercedes quería abrir antes de la temporada alta de verano, lo que nos daba apenas 3 meses para tener todo listo. El local necesitaba reformas importantes. La instalación eléctrica era antigua, había problemas de humedad en una pared, y el baño requería una renovación completa. Mercedes contrató a una arquitecta, pero me dio libertad para supervisar el proceso y tomar decisiones sobre la distribución y el diseño interior. Matías, que ahora trabajaba por su cuenta como contratista, se ofreció a hacer parte de las reformas. «Te hago precio de vecina», dijo cuando le pedí un presupuesto. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada. Era Marcelo, mi antiguo jefe en la editorial. «Lucía, tanto tiempo», comenzó, con ese tono falsamente cordial que conocía bien. «¿Cómo estás?». Hice las cortesías obligadas antes de preguntar el motivo de su llamada. «Estamos reestructurando el área de eventos», explicó, «y tu nombre surgió en la reunión. Nos interesaría que volvieras, con un puesto mejor,
por supuesto, y un aumento significativo. Por un momento, me quedé sin palabras. Hacía un año, esa llamada hubiera sido mi salvación. Ahora, sonaba como una trampa. Gracias por pensar en mí, respondí finalmente. Pero estoy en medio de un proyecto importante. Al menos pénsalo, insistió. La oferta queda abierta. Llámame cuando quieras discutir detalles. Cuando colgué, una sensación extraña me invadió. No era vanidad por haber sido buscada, ni nostalgia por lo que había dejado atrás. Era la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. El día del aniversario de Letras y Café llegó en un abrir y cerrar de ojos. La librería estaba irreconocible. Habíamos retirado la mayoría de las mesas para hacer espacio, instalado un pequeño escenario y decorado todo con luces y flores. El evento comenzaría a las 7 de la tarde, pero desde las 4 ya estábamos ultimando detalles. Mercedes, normalmente calma, estaba visiblemente nerviosa. Era su criatura. Después de todo, el negocio que había creado de la nada y que ahora celebraba su primer aniversario como algo más que una simple librería. ¿Y si no viene nadie?, preguntó, repitiendo la misma pregunta que yo me había hecho antes del primer ciclo de poesía. Van a venir, le aseguré, usando las mismas palabras que Jimena me había dicho entonces. Siempre vienen. Y vinieron. A las 7:30, la librería estaba llena. Autores que habían presentado sus libros allí, poetas que habían participado en nuestros ciclos, clientes habituales, amigos, familiares. Mercedes había invitado a periodistas culturales, y al menos 3 aparecieron, tomando fotos y haciendo preguntas. Valeria vino con su nuevo novio. Mi madre viajó especialmente desde Córdoba. Incluso Ernesto hizo el trayecto desde Tigre, trayendo un ramo de flores silvestres del Delta para Mercedes. A mitad de la noche, cuando el evento estaba en su apogeo, Mercedes me llamó al pequeño escenario. No estaba en el programa, y la miré confundida. Quiero agradecer a la persona sin la cual nada de esto habría sido posible, dijo, tomando el micrófono. Cuando la contraté, pensé que sería una empleada más. Resultó ser una socia, una amiga, y pronto, la directora de nuestra nueva sucursal en Tigre. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mercedes me había pedido mantener en secreto los planes de expansión hasta después del aniversario, pero aparentemente ella misma había decidido romper el silencio. Lucía no solo transformó esta librería, continuó, también se transformó a sí misma. La vi llegar un día, recién despedida, buscando cualquier trabajo, y la veo ahora, a punto de dirigir su propio espacio cultural. Me pasó el micrófono, y por un momento no supe qué decir. Miré a la audiencia. Rostros expectantes, sonrisas, algunos visiblemente sorprendidos por la noticia. Cuando perdí mi trabajo hace un año, comencé, la voz un poco temblorosa. Pensé que era el fin del mundo. Resulta que era el principio de algo mejor. Les conté brevemente sobre la mudanza a Tigre, sobre cómo había encontrado un hogar en un lugar inesperado, sobre la inundación que, en vez de alejarme, me había conectado más profundamente con la comunidad. Y ahora, gracias a la confianza de Mercedes, voy a intentar crear en Tigre un espacio como este, concluí. Un puente entre 2 mundos que amo, los libros y el Delta. El aplauso fue cálido y genuino. Después, muchos se acercaron a felicitarme, a preguntar detalles sobre la nueva librería, a ofrecer ayuda. Valeria me abrazó fuerte. «Mira vos», dijo, con una sonrisa. De editora frustrada a emprendedora cultural. ¿Quién lo hubiera dicho? Mi madre, que había escuchado todo el discurso con lágrimas en los ojos, me tomó de las manos. «Tu abuela estaría tan orgullosa», murmuró. «No solo por la casa, sino por lo que estás construyendo». Cuando el evento terminó, pasada la medianoche, me quedé ayudando a limpiar. Mercedes insistió en que me fuera, que estaba cansada, pero preferí quedarme. Era parte de un ciclo que se cerraba. Mi primer día había comenzado limpiando la librería, y ahora, un año después, seguía haciéndolo. Salí cuando ya amanecía. Las calles de San Telmo estaban tranquilas, con esa paz que solo tienen las primeras horas de la mañana. Caminé hacia la estación de tren, pero en lugar de esperar el primero hacia Tigre, decidí dar un paseo. Llegué hasta Puerto Madero, donde el río se abría ancho y majestuoso. Me senté en un banco frente al agua y contemplé la ciudad que despertaba lentamente. Buenos Aires,
con su ritmo frenético, sus contradicciones, su belleza imperfecta. En unas horas, tomaría el tren a Tigre, a mi casa junto al arroyo. Mañana comenzaríamos con los trámites para la nueva librería. La vida seguía moviéndose, cambiando, sorprendiéndome. Saqué mi celular y le tomé una foto al río. Se la envié a Ernesto con un mensaje. El agua siempre encuentra su camino. Yo también encontré el mío.